de Ministerios Getsemaní, ubicados en Apatca, para invitarlos a sintonizarnos en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, todos los lunes a las 10 de la mañana, hora de la Florida. Un programa de bendición y edificación para su vida. Los esperamos aquí por TuneIn y de Radio Digital, una estación de bendición. O conéctate con nosotros vía Facebook. Cristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Sintonícenos aquí en Mujeres Llenas del Poder de Dios. Bendiciones. Dios les bendiga, bienvenidos a este espacio de Mujeres Llenas del Poder de Dios. Les saludamos y les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues hoy en esta mañana nos vamos a gozar con el tema que vamos a compartir. Hoy me acompaña el pastor Luis Zelaya. Bienvenido, hermano Luisito. Gracias por estar aquí. Es un privilegio. Bueno, ojalá que todos estén, ¿verdad?, conectados, damas, caballeros y jóvenes y amigos que van a escuchar estas palabras y estar conectados. Es un privilegio estar aquí y hablar de las grandes obras de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Y bueno, también me siento contenta porque después de mucho tiempo aquí me acompaña mi hermana Zenaida Ramírez. Así que bienvenida, hermana, gracias por estar con nosotros.
Pues gracias, hermana, por la invitación. Pues la verdad, la gloria y la honra siempre es para el Señor, ¿verdad? Y es un privilegio poder estar aquí acompañando a nuestro pastor, el hermano Luis Zelaya. Amén. Y a usted, hermana Ceci, muchas gracias. Amén. Bendiciones allá a nuestros hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, allá hasta Puerto Rico. Mi hermana Laura Bueno, Dios me le bendiga. A cada uno de los que están ahí conectados, mis hermanos, Dios me les bendiga grandemente. Mi hermana Ana Hernández, vamos a estar orando por esa necesidad que nos está poniendo, hermana, por estas personas. Dios conoce sus nombres y conoce sus necesidades y vamos a estar orando al final por la petición de nuestra hermana Ana Hernández allá en Lisboa, y pues también vamos a estar orando por nuestro hermano Eduardo Hernández también, que Dios complete su obra. Y bueno, hermanos, pues bienvenidos en esta mañana. Vamos a orar y vamos a poner en las manos del Señor este tema que vamos a compartir en esta mañana con cada uno de ustedes. Les invitamos, hermanos, a que compartan el video, también a que le den like a la página. Estamos compartiendo por Vive Radio Digital y por Cecilia Zamora, proclamando a Jesús. Les invitamos a que le den like ahí a las páginas para que pueda recibir la notificación cada vez que estamos compartiendo la palabra y usted se edifique y se bendiga a través de la palabra. Vamos a orar y le pido pues a nuestra hermana Zenaida que nos lleve en oración. Señor, gracias en esta hora te damos, Señor. Te damos honra y te damos gloria, Señor. Te damos gracias por lo maravilloso que nos has dado, Señor. Por la vida, Señor. Por cada uno de los hermanos que están ahí viendo, Señor. Por cada uno de los hermanos, Señor, que van a estar compartiendo tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de los que van a estar ahí, Padre. Ten misericordia, Señor. Toca sus corazones, Padre. Que la palabra pueda llegar a cada corazón, Señor, a cada necesidad, Padre Santo. También te pedimos, Señor amado, por nosotros, Padre, para que tú hables por medio de nosotros, Señor, para que seas tú hablando, Padre. Que seas tú usándonos, Señor amado, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, Padre. Te pedimos, Señor amado, por cada una de las necesidades que tengan los hermanos, Señor, los que nos van a estar escuchando. Ten misericordia, Padre. Obra milagros, maravillas, Señor, toca corazones, Padre Santo, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por las maravillas que haces, gracias por las maravillas que has hecho, Señor, y gracias por todo lo que harás, Padre. Gracias te damos, Señor, Padre, siempre dándote la honra y la gloria de lo que hacemos, y en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos estas peticiones, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pues el tema que nuestro hermano va a compartir, hermanos, es Dios llama a Eliseo, y vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a compartir ahí en Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a dar lectura en el versículo 19. Dice ahí la palabra del Señor, dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado y de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y le servía. Gracias, gracias. En esta preciosa hora vamos a hablar, hermanos que están escuchando esta palabra, de un profeta, y este profeta
hermano, gloria a Dios, fue el que sucedió. Usted sabe quién era Elías. Hemos hablado de Elías muchas veces, que Elías, gloria a Dios, pues fue trasladado en un torbellino, gloria a Dios, al cielo, igual a que en Enoc ellos llegaron vivos allá, pero fíjense que el nombre de Eliseo, Eliseo, nombre de persona que significa mi Dios es salvación, profeta israelita que Dios ya lo había escogido desde que él estaba arando. Gloria a Dios en su arada o en su terreno, como dicen en otras partes. Gloria a Dios, estaba arando. Y quizás, fíjese bien que Dios conocía a Eliseo perfectamente bien, porque él estaba trabajando. Dice la palabra que tenía 8 yuntas de bueyes y la última era la de él. En ese día quizás, bueno, él se quedó por último, sabiendo que quizás Dios lo iba a ungir en esa, porque Dios ya le había dicho a Elías, bueno, anda y a donde Eliseo y él va a ser úngelo. Mi hermano, y Elías, pues obedeciendo la voz de Dios, fue y ya quizás sabía dónde vivía Elías, y fue y donde vivía Eliseo, y lo buscó y le tiró el manto, su manto que tenía, y ese manto Elías lo usaba, y era un poder tremendo que salía de ese manto por parte de Elías, y en realidad, y como dijo la palabra que la hermana Cecilia leyó, Eliseo, mi hermano, gloria a Dios, en ese momento, pues cuando quizás ya conocía a Elías, lo miró y le dijo, bueno, y fue tras de él, y le dijo, gloria a Dios, lo que le iba a decir, pero lo importante es que Eliseo, fíjate que yo creo que la yunta de bueyes que él estaba arando, y el arado que él estaba ocupando, que esa yunta de bueyes, fue y lo llevó para su casa, mató, gloria a Dios, esa yunta de bueyes, y con la mismo arado que le estaba arando, lo ocupó para hacer leña y hacer toda la carne, hacer todo lo que iba a hacer, y lo repartió, porque él dijo, pues es la última vez que quizás voy a estar aquí, porque hoy voy a seguir a Elías y voy a compartir con él y lo voy a seguir, y eso es muy importante, porque en realidad quizás Eliseo ya conocía y buscaba a Dios, porque Dios lo conocía y dijo, pues este es el que va a tener el privilegio de cuando yo quite a Elías, él se quede. Gloria a Dios en ese ministerio. Y entonces, así fue. Entonces, él fue y corrió la carne, como les dije al principio. Después de hacer todo esto, besó a su mamá, a su papá, se despidió de ellos y fue en busca de Elías, y lo encontró a Elías. Y Elías, pues quizás contento, andaba con él para arriba y para abajo, donde Dios lo mandaba. Allá andaba Elías, allá andaba Eliseo, y aprendiendo de las cosas y mirando bien a Elías, lo que Elías hacía, él hacía las cosas de Elías, porque Elías fue uno de los profetas, hermano, que tremendos, porque hizo descender fuego del cielo cuando le clamaba a nuestro Señor Jesucristo. Y Eliseo miraba todo esto, y él lo seguía, y hermano, pues cuando Elías fue transportado al cielo, pues él miró todo el acontecimiento que había, que iba a acontecer, y así sucedió, hermano. Y yo te digo que vamos a ver en los casos de Eliseo, en realidad, cómo Dios lo usó tremendamente. Y yo creo que, no sé si más que los profetas, porque el hermano Eliseo, pues, te puedo decir que fue uno de los profetas que en realidad sirvió a Dios de todo corazón. De todo corazón, y entonces, porque pues Dios lo conocía, y Dios dijo, pues este va a seguir a Elías y me va a servir, y quizás no más que Elías, pero las cosas que, los milagros y prodigios que hizo este profeta son en realidad los deja nuevos, porque cuando una persona, gloria a Dios, tiene un llamado, en realidad muchos pastores y muchos ministerios y muchos
hermanos tienen un llamado, pero al final de ese llamado en realidad vuelven para atrás y eso es lo grave. Eso es lo grave, volver para atrás, porque Dios le quita todo lo que en realidad le ha dado para que siga adelante, pero como los culpables no es Dios, sino que es el mismo hombre. Amén. Que hace a un lado su ministerio y va en busca de otras cosas que no le pertenecen. Amén, hermano. Bueno, quiero bendecir allá a nuestros hermanos que se están conectando, que están ahí conectados. Gracias, hermanos, por estar ahí en sintonía. Les invitamos allá que compartan el video y nos escriban sus peticiones. Al final vamos a estar orando por ellas. Amén, amén. Dios está obrando, Dios se glorifica y Dios contesta la oración. Así que escríbanos sus peticiones. Y en cuanto al tema, hermanos, que estamos compartiendo, pues Dios llama a Eliseo. Lo que vemos aquí en estos versículos que acabamos de leer, hermanos, es que Eliseo entendió el llamado de Dios. Elías no le dijo palabra alguna, solamente le tiró la capa. Pero Eliseo pudo entender que al Elías tirarle su capa, estaba haciéndole un llamado de parte de Dios para servirle, para el servicio. Y es importante, hermanos, que podamos entender cuando Dios nos está llamando, cuando Dios nos está hablando, para que sirvamos, para que nos esforcemos, para que nos unamos más en oración. A nuestros amigos que quizás van a escuchar por primera vez, segunda vez, la palabra del Señor, que usted pueda percibir que Dios está llamando a su vida para que pueda conocer verdaderamente al Dios creador del universo, el dador de la vida, y pueda tener un encuentro personal con el Señor, entregándole su vida, su corazón, aceptando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén, aleluya. Es importante, hermanos, que entendamos cuando Dios nos llama. El mundo, hermanos, nos golpea, nos azota, nos paga mal, hermanos. Pero en Dios hay paz, hay gozo y hay esperanza de vida eterna. Vale la pena, hermanos, atender al llamado de Dios si no hemos dado el paso de fe de entregarle nuestra vida a Cristo. Vale la pena dar ese paso, abrir nuestro oído y atender a la invitación que Dios nos hace a través de su palabra. Y si somos ya creyentes, hermanos, en la fe, vale la pena, hermanos, afinar nuestro oído espiritual. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo desde hace tiempo está inquietando en nuestros corazones que hagamos y que no estamos haciendo? Porque muchas veces el Espíritu Santo nos inquieta a orar, a interceder, a ir a visitar un hermano, a llamarle por teléfono, a ir a llevar un tratado, pero a veces desatendemos el llamado. Pero aquí, hermanos, Eliseo, al tirar la capa, Elías, él entendió que Dios lo estaba llamando. Y él corrió y viene y le dice, déjame despedirme de mis padres. Y Eliseo le dice, ¿y yo qué te estoy diciendo? Yo no he declarado palabra de mis labios. ¿Por qué tú me preguntas esto? Pero Eliseo entendió, hermanos, el llamado de Dios. Y el tema en esta mañana es, Dios llama a Eliseo. Pero así como Dios llama a Eliseo, Dios nos llama a nosotros. Amén, amén. A servirle y a los que no le conocemos, a conocerle en espíritu y en verdad. Y así pues, si mi hermana tiene algún comentario. Pues hermano, hermoso tema. Dios llama a Eliseo, ¿verdad? Pero también Dios nos llama a nosotros. Y podemos ver cómo Eliseo, ¿verdad? Dejó las cosas, fue y se despidió de su madre y de su padre, ¿verdad? Esa era una forma de que él estaba entregando su corazón para servirle por completo al Señor. Él no dejó que las cosas o que su familia lo apartara de ese amor, de esa entrega que le iba a hacer al Señor. Así nosotros también debemos de agarrarnos de ese amor del Señor, que no importa las circunstancias que tengamos al lado, que no importa lo que esté pasando, que nosotros nos agarremos así del amor del Señor, ¿verdad?
Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer ahora en Segunda de Reyes, si no me equivoco, hermano Luisito, Sí, capítulo 2, ¿verdad, hermano? 12. Dice ahí en el versículo 1, dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas nuevamente, que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Eliseo le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al río Jordán, y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, y las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Ojalá que muchos hermanos, muchos pastores están escuchando esta palabra. Gloria a Dios. A veces que cuando se viene un problema a nuestras vidas, nosotros quizás algunos culpan a Dios, otros dicen pues ya no quiero seguir porque esto es muy duro. Otros pueden decir pues yo dejo esta obra, como yo conozco muchos, y me voy para los Estados Unidos. y muchos han hecho esto, pero fíjese que como Dios conocía el corazón de Eliseo y Eliseo conocía el llamado de Dios, en realidad pudo deshacerse de todo lo que él estaba haciendo, de una parte de, puedo decirte, de sus bienes, gloria a Dios, y seguir a Elías. Y él seguía a Elías, y fíjese que lo grave que está que Elías le decía, bueno, quédate aquí. Y Eliseo, bueno, pensando bien, Eliseo dijo, si yo me quedo aquí puedo perder algo. Así nosotros como creyentes, si nos dicen quédate aquí, vuelve mañana, quizás podemos perder algo, porque si trabajamos en la obra del Señor debemos de ser específicos en cada una de su obra. Gloria a Dios, porque Elías le decía quédate aquí, y Eliseo le decía vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y en realidad es una palabra, mi hermano, que todos nosotros la debemos de agarrar como cristianos, como creyentes en esta mañana, y así como Eliseo debemos de agarrar esta misma palabra, porque es lo que les digo, yo conozco muchos. Por ejemplo, yo soy de Honduras, y allá de Honduras dejan su ministerio y dicen voy para los Estados Unidos porque allá se ganan los dólares, creen que aquí los dólares están botados, pero ya cuando vienen aquí, gloria a Dios, dicen estos trabajos son muy pesados, porque allá solo se trabaja hasta mediodía, y ya de mediodía abajo pues quedan, pero aquí no, aquí tienen que trabajar, gloria a Dios, 8 horas, 10 horas y 11 horas. Gloria a Dios, y entonces fíjense bien que yo no sé cuántos hermanos, yo no sé, y me llena de alegría esto, porque en realidad hay veces que
a nosotros nos vienen problemas de una parte, de otras enfermedades y todas luchas y pruebas, pero nosotros no debemos de decir que no, aquí me quedo porque estoy enfermo, tengo a Dios y por qué no me sana y por qué no hace esto, por qué no hace, se hace en un lado, mi hermano, pero el llamado Dios desde el hizo, tenemos que, y miremos Eliseo, que Eliseo quizás andaba tan alegre atrás de Elías porque primeramente se siguió a Elías, hermano, porque miraba todo lo que Elías hacía y Elías le decía, quédate aquí, no, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y fíjense, eso le decía a Elías porque quizás él sabía que Elías, gloria a Dios, iba a ser arrebatado al cielo, gloria a Dios, porque los hijos de los profetas le salían y le decían, ¿sabes que hoy te va a quitar a tu siervo? Ya lo sé. Eliseo lo sabía y con más razón que cuando uno sabe una cosa debe de seguir adelante, le guste o no le guste. Porque está sirviendo a Dios, hermano, y en este camino no crea que, en este caminar con Dios no crea que todas las cosas son favorables. No hay cosas que en realidad uno tiene que permanecer agarrado de la mano de Dios y Dios lo prueba uno, pues. Amén. Gloria a Dios, y en esas pruebas es cuando miramos a veces cosas difíciles, es como le digo, porque yo conozco muchos que ya cuando miran las cosas difíciles, ya no, mejor me voy. Y entonces ahí está uno de los problemas muy grandes, pero fíjense que tenemos que aprender en esta preciosa mañana de Eliseo, y le volvió a decir Elías, quédate aquí que voy para rico, no, vive tu alma, vive Dios, Jehová, y vive tu alma que no te dejaré. Y así debemos de ser cada uno de nosotros, porque si usted amanece con calentura, amanece con gripe, amanece enfermo, gloria a Dios, dele gracias a Dios en ese día, porque en realidad no está postrado en tierra todavía. Aleluya. Y debemos de seguir, hermano, gloria a Dios, y esto que nos quede muy claro a nosotros, que en realidad quizás cuánto caminaban, cuánto iban, porque mi hermano, porque esto en aquellos tiempos no habían los carros que hay ahora. Había que andar a pie por un lado, por el otro, y quizás estaban cansados, sentaban, pero no te dejaré, decía Eliseo. Y no crea que Eliseo quizás estaba, mi hermano, quizás andaba mal cansado, quizás andaba, gloria a Dios, mal vestido, pero vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y eso Dios lo estaba oyendo, mi hermano, gloria a Dios, las palabras de Eliseo, y dijo, pues en realidad que este va a recibir esa bendición. Gloria a Dios. Y cuando cruzaban el Jordán, mi hermano, gloria a Dios, Elías dobló la capa y pegó en las aguas del río Jordán y hermano, las aguas se abrieron, y eso es de admirarse. Aleluya, amén. Porque en una ocasión, fíjese que había unos jóvenes que iban a un retiro. Y esos jóvenes, los que iban adelante, ellos se habían quedado atrás, eran 3. Esos jóvenes se habían quedado atrás y los demás iban adelante y había que cruzar un río. Y ese río estaba completamente lleno del transbordado, porque cuando aquellos pasaron vino el chubasco y entonces esos 3 jóvenes dijeron, bueno, si Pedro caminó sobre las aguas, ¿cómo no vamos a caminar nosotros? Se tiraron al río, no lo volvieron a ver, hermano. El río se los llevó. Porque un joven sin experiencia, sin que Dios le diga haga esto, no puede hacer eso, y entonces en realidad, hermano, y fíjate bien que Eliseo miró a Elías cómo golpeó las aguas y las aguas se abrieron. Aleluya. Y pasaron los dos y quizás se pararon después de que cruzaron el río, pero Elías le dijo, pide lo que quieras. Pues pedir una doble porción, en realidad yo creo que Eliseo dijo, bueno, si este me pide algo, yo voy a pedir eso. Porque fíjate que una doble porción, hermano, es una cosa tremenda. Y todavía Elías le dijo, cosa difícil has pedido.
Pero si me miras ir, pues se te ha hecho. En realidad, y en ese momento quizás estaban los dos allá al parcito porque Eliseo no lo dejaba y quizás le agarraba a Elías para no separarse de él cuando en el momento un carro de fuego, hermano, apartó a Elías y a Eliseo y a Elías se lo llevó y Eliseo miró todo esto y le dijo, Padre, carros de fuego. Aleluya. Y gritó, hermano, y por 2 veces dijo y no volvió a ver a Elías. Tiró su manto y Eliseo agarró este manto de Elías. Gloria a Dios, y cuando se fue lo dobló, golpeó las aguas. La primera vez no se abrieron las aguas, pero por segunda vez él dijo, bueno, el Dios que serví Elías, y volvió a golpear las aguas, mi hermano, y las aguas se abrieron, y es una cosa de tremendamente bien, porque fíjate que si vos, un pastor, un hermano, busca a Dios de todo corazón y lo busca, y oración, y ten en cuenta que Dios te va a usar con poder. Aleluya, amén. Dios te va a usar con poder porque mira la decisión de cada uno de que si le dicen vamos para acá, no, yo estoy sirviendo a Dios, yo voy para acá. Okay. Y le van a salir, es como le digo, muchos problemas, pero quizás Eliseo tenía algunos problemas con sus trabajadores porque habían 8 yuntas de bueyes y cada uno llevaba yuntas de bueyes. Quiere decir que podemos decir que tenía 7 trabajadores y él era 8. Quizás tenían problemas, bueno, esos bueyes aquí, que esto acá, y hermano, pero él sabía que en realidad si tenía ese llamado iba a servir a un Dios, que ese Dios era poderoso y ese Dios lo iba a usar si él buscaba de Dios. Y miramos que cuando en realidad pasó esto, miramos que Eliseo iba alegre cuando las aguas se abrieron otra vez y le salieron, hermanos, los hijos de los profetas y en realidad pues él sabía todo lo que los hijos de los profetas le decían. Y él decía, pues ya lo sé, y quítate, apartate, pero en el camino dice que le salieron también unos curiosos que esto, pues y que le decían, y le gritaban, ¡ay pelón, ay pelón, ay pelón! Y entonces, hermano, gloria a Dios, le salieron 2 osos y los deshizo a todos. Amén. Y en realidad solo con la palabra que les dijo, y vamos a ver más adelante, hermano, todo lo que Dios, lo que Eliseo hacía, mi hermano, y en realidad él estaba conforme porque sabía que en realidad buscaba a Dios de todo corazón y lo que él pedía, Dios se lo dejaba que permitiera hacer, mi hermano. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Bueno, bendiciones allá a los que están ahí conectaditos, hermanos. Dios bendiga a mi hermana Brilet, nuestra hermana María Nevares. Y enviamos saludos por ahí a nuestro hermano Javier Zelaya, que está conectado. Amén, aleluya. Hasta Honduras. Sí. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Javier, que envía saludos a su padre. Amén, dice. amén. Así que ahí está el saludo, hermano Javier. Dios le bendiga y gracias por estar ahí en sintonía. Y a cada uno de los que están ahí conectaditos, hermanos. Dios les bendiga. Pues es un tema muy hermoso y muy amplio, hermanos, que podemos aplicar, pero lo que el pastor Luis Zelaya está enfocándose es más que nada en la perseverancia, hermanos. Vemos primeramente que Eliseo entendió el llamado de parte de Dios. Atendió al llamado, y no solamente que atendió al llamado, sino que dice el versículo que leímos, que le servía a Elías. Algo indispensable y necesario dentro de la obra del Señor, el servicio a Dios, hermanos, que muy pocos queremos hacer, porque muchos queremos ser reconocidos, queremos tener títulos, pero no queremos servir, no queremos trabajar en la obra. Pero vemos que Eliseo entendió el llamado y comenzó a servirle a Elías. En el capítulo 2 donde leímos, hermanos, cómo
Elías le pide a Eliseo por 3 ocasiones que se apartara de él, que se quedara ahí y lo dejara seguir hacia adelante solo. Vemos la perseverancia de Eliseo, la persistencia. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Los hijos de Dios tenemos que ser persistentes, hermanos, perseverantes en el llamado que Dios nos ha hecho. No importa lo que venga, no importa lo que pase, tenemos siempre que ser perseverantes, hermanos, en el servicio a Dios. Podemos ver que en cada uno de estos 3 diferentes lugares, en Betel, en Jericó y en el Jordán, vemos que había profetas que empezaban ahí a profetizar y que le hablaban a Eliseo y le decían: ¿sabes que hoy será quitado tu Señor? Y eso, hermanos, esas palabras que los profetas le estaban declarando a Eliseo, eran palabras que venían guiadas por el Espíritu de Dios, que los hacía ver y entender lo que iba a acontecer. Y la respuesta de Eliseo era: sí, yo lo sé. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto, hermanos? Es de que Eliseo no solamente entendió el llamado de Dios, no solamente le sirvió a Elías, sino que Eliseo tenía visión de Dios, hermanos, y entendía, y su espíritu era sensible al Espíritu de Dios, que entendía lo que Dios iba a hacer en la vida de su Señor, en este caso hablando de Elías, hermano. Cuando los profetas le declaran, él no se queda sorprendido diciendo: ¿por qué ustedes dicen eso? Sino que él dice: sí, yo lo sé. Así que el Señor también le había revelado a Eliseo lo que él iba a hacer con su Señor, que iba a ser quitado. Y es importante, hermanos, que en este tiempo tengamos esa guianza del Espíritu Santo, que nuestro espíritu sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Sé que esto casi no se predica y casi no se habla, hermanos, pero es necesario porque es el Espíritu Santo el que nos enseña a caminar en justicia, en santidad, en verdad, para agradar y honrarle a Dios. Entonces, que nuestro clamor, hermanos, como hijos de Dios, sea que nuestro corazón sea sensible a Dios, que nuestro oído sea sensible a la voz de Dios, que nuestro espíritu sea sensible al Espíritu Santo y a poder entender y percibir las cosas espirituales. Hoy en este tiempo, hermanos, no hay mucho enfoque a lo espiritual. Mayormente, aún dentro de lo que es el pueblo de Dios, el enfoque está en lo terrenal, en tener, en almacenar, en crecer, en poseer. Pero ¿qué de lo espiritual? La ambición de Eliseo era crecer en lo espiritual. 3 ocasiones Elías le dijo: quédate. Y él siguió persistiendo: no te voy a dejar. Nosotros debemos de perseverar, hermanos, por nuestra bendición. Si Dios te llamó, no sé cuántos años tienes caminando en el Señor, persevera, hermano. Amén. Si has bajado en tu comunión con Dios y has perdido la sensibilidad del Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida, empieza a buscarla. Empieza a tener ambición espiritual en tu vida. Porque en este tiempo, hermanos, no es que va a ser quitado Elías. En este tiempo es que el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos, vendrá en los aires a levantar a su iglesia, a una iglesia santa, a una iglesia que le ha reconocido como Señor y Salvador, hermanos. Y es necesario que nuestro espíritu esté sensible, hermanos, para que cuando esa trompeta suene, hermanos, pues si estamos en vida podamos ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra del Señor, para ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que estemos en esa perspectiva, hermanos, con ese anhelo, y que nuestro espíritu sea sensible al Espíritu de Dios. Nuestro espíritu sea sensible a la voz de Dios, hermano. ¿En qué te has descuidado? ¿Cuánto tiempo hace que no tienes comunión con el Señor? Que no sientes su presencia, que no derramas tus lágrimas delante del Señor.
Es necesario, hermanos. ¿Qué es lo que te ha detenido en el camino? ¿Qué te ha estancado? ¿Qué te ha robado el deseo de seguir hacia adelante, hermano? Hermana que nos escuchas. A Eliseo le dijeron 3 veces, quédate aquí, pero él no se quedó. Y los hijos de Dios no nos debemos de quedar postrados en el camino, sino que debemos de seguir hacia adelante. El Señor Jesucristo dijo que ninguno que pones la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de él, hermanos. No podemos mirar hacia atrás, no podemos quedarnos estancados, sino que tenemos que seguir hacia adelante a la meta final, que es estar en la presencia del Señor. Y para eso, hermanos, hay que consagrarnos, hay que ser obedientes a la palabra, hay que tener comunión con Dios, hermanos, hay que dejar el pecado, hay que dejar todas las cosas que no le agradan al Señor, hermanos, para entonces tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Algo que Eliseo perseveró. Y vemos al final, hermanos, de que cuando ya Elías le dijo por 3 veces quédate, y él no desistió, sino que perseveró, entonces le dice, pídeme lo que quieras. Va a llegar el momento que si tú perseveras, hermano, no importa la situación, la adversidad que estés pasando, si tú perseveras creyendo, clamando, buscando, va a llegar el momento que el Señor te va a decir qué es lo que tú me pides. Amén, amén. Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Para nosotros hay cosas imposibles, pero para Dios no hay nada imposible, hermanos. Pero tenemos que ser perseverantes. Y Eliseo, son los nombres muy parecidos. Un hombre totalmente atrevido y valiente. Amén, amén, sí. Porque Elías era un gran siervo de Dios. Pero cuando le dieron la oportunidad de decir, pide lo que quieres, él no dijo, bueno, que Dios me use como a ti. Él se fue más allá. Más allá, sí. Él dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. O sea que él no se limitó a lo que ya había visto. Él quería más. Más. Era una ambición espiritual que es la que debemos de tener. Y lo que quiero imaginar es que Eliseo decía, bueno, si Dios usa a Elías así, a mí también me puede usar, pero quiero que me use mayor. Correcto. Y hoy en este tiempo, hermanos, esa es la ambición que tenemos que tener. Yo creo que hay siervos de Dios a los cuales admiramos, respetamos y nos son de inspiración a nuestra vida. Y eso es bueno, hermano. Pues esa persona que usted visualiza y que le es de motivación y de bendición, mírela, visualícela, pero dígale, Señor, si tú usas a esta persona así, yo quiero que me uses más. Amén, Pero hay que amén. pagar un precio, hermano, y hay que estar dispuesto a pagar ese precio. Pero si uno es perseverante y busca y sigue hacia adelante, hermanos, Dios se glorificará, porque lo que Eliseo pidió, Dios se lo concedió. Amén, y lo amén, vemos amén. en la palabra, hermanos. Ya nuestro hermano Luisito compartía cuando fue arrebatado Elías, cuando fue ascendido, él compartía. Pero ya cuando Eliseo vio, hermanos, este acontecimiento y él se quedó en tierra, quiero leer el versículo 12 del capítulo 2 de Segunda de Reyes. Dice, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Tomando el manto de Elías, que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Mire lo que la palabra nos está hablando, hermanos. Una vez
que pasó el acontecimiento de que Elías fue arrebatado, Eliseo no se quedó con los brazos cruzados, porque a veces queremos la bendición de Dios, pero queremos como que Dios haga todo, y nosotros no queremos mover ni un dedo. Amén, amén, sí. Aquí dice que él tomó el manto, él se arrimó a las aguas, hermanos, representan el mundo, y dice que golpeó igualmente con la vara. Entonces, nosotros tenemos que pararnos de frente al mundo, hermanos, y hablar la palabra, empezar a hablar, a compartir, para que el ministerio de Dios en nuestras vidas comience a fluir. No nos va a llegar la bendición hasta donde estamos sin hacer nada, hermanos. Es cuestión de hacer, de disponerse a servir. Eliseo se acercó a las aguas, se paró, clamó y golpeó las aguas. Él no se quedó tranquilo diciendo, oh, si ya me dieron doble porción, sino que él dijo, ahora lo quiero ver, y se puso en acción. Entonces, si usted le ha pedido un ejemplo, si usted le ha pedido al Señor, Señor, que ore por los enfermos y los enfermos sean sanados, pero cuando hay una necesidad le da miedo poner las manos, pues no estamos poniendo en práctica lo que le estamos pidiendo al Señor, hermanos. Si queremos y decimos, Señor, úsame predicando tu palabra, pero al compañero, la compañera de trabajo o al vecino no le hablamos y le decimos, Cristo te ama, ¿cómo Dios nos va a usar hablando su palabra? Se empieza desde abajo, hermanos, desde el cimiento, y Dios va fluyendo y va fluyendo y va dando palabra, dando gracia, y el que hace la obra en el corazón de las personas es el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero Dios necesita esos vasos, y esos vasos somos nosotros, hermanos. Amén. Es usted y somos nosotros. Pero tenemos que actuar, hermanos, y creer como Eliseo creyó. Cuando Elías le dijo, pídeme lo que quieras, Eliseo le creyó. Y ahí es donde a veces nos estancamos, porque decimos amén, amén, pero no creemos verdaderamente a lo que le decimos ese amén. A veces solamente recibimos la palabra, pero no la queremos poner en práctica. Y ahí nos estancamos, hermanos, porque hay que actuar conforme a lo que creemos, porque no es el hombre, es el poder de Dios, hermanos, obrando a través del hombre y la mujer que es perseverante, que le sirve a Dios, que le cree a Dios y que se deja usar, hermanos. No sé si mi hermana tenga algún comentario, hermana Zenaida. Hermosa la palabra del Señor, siempre estamos aprendiendo de ella, y pues seguir perseverando, ¿verdad? Como Eliseo, ¿verdad? Que empezó desde abajo, él no llegó ya con la doble porción desde el principio, sino que, como decía la hermana, ¿verdad? Él perseveró desde abajo, él perseveró, él sirvió a Elías, y de ahí fue aprendiendo, y eso también es algo que pues yo, de verdad, en lo personal, yo puedo decir, yo he aprendido mucho del hermano Luis, de la hermana Ceci. A veces así es como se empieza a aprender de ellos que tienen experiencia, muchas veces preguntando, ¿verdad? Pero vemos que Eliseo, oportunidad que veía para aprender y para hacer, él lo hizo, y podemos ver cómo separó, ¿verdad?, las aguas, como lo había hecho Elías. ¿Por qué? Porque él estaba aprendiendo y él estaba poniendo en práctica. Amén, gloria a Dios. Enviamos saludos y bendiciones allá a nuestras amigas, hermanas en Cristo, por fe, si no lo son todavía, que están ahí, las compañeras de trabajo de mi hermana María Nevares. Enviamos saludos y bendiciones a Silvia. Especialmente bendecimos la vida de Angélica, que hoy está cumpliendo años. Que Dios añada bendición a su vida, salud y pues muchos años también de vida. Así que Dios le bendiga de una manera muy especial. Pues le damos un aplauso a Angélica por su cumpleaños. Que Dios le bendiga mucho, y un abrazo a distancia, y bendiciones también para Silvia, que está ahí escuchando la palabra. Esperamos que sea de bendición este tema que estamos compartiendo. Bendiciones a nuestra hermana Elena Serrano. Dios le bendiga, mi hermana, y un gusto saludarle y verle por ahí. Mi hermana Beatriz Reséndiz, Dios me le bendiga. Un abrazo, mi hermana Ana Hernández. Bendiciones.
Y pues nos estamos gozando, hermano. Amén, amén, sí. Leemos en el capítulo 4, hermano Luisito. Amén, sí, hermana. Dice ahí, Segunda de Reyes, capítulo 4, dice. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ven y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo: ve y vende el aceite y paga tus deudores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Gloria a Dios, aleluya. Yo creo que todos están escuchando, las hermanas o amigas que están ahorita, que fueron reportadas por mi hermana Cecilia, están oyendo, gloria a Dios, esta palabra. Fíjense que en realidad Eliseo, estamos hablando de todas las cosas que él hizo, son tan importantes, gloria a Dios, pero quizás no las hablemos todas porque en realidad ayudó a muchos reyes también, gloria a Dios, y les profetizaba lo que Dios tenía, gloria a Dios, para ellos en sus vidas y lo que debían de hacer. Pero en este caso, quizás esta señora, gloria a Dios, era viuda ya, y Dios ama a las viudas. Y hermano, una necesidad tremenda, porque fíjese que tenía estos hijos, gloria a Dios, y en aquel tiempo pues quizás las deudas la estaban matando a ella, y era preciso de que dónde se agarraba a ella, pero ella quizás ya le habían hablado de Dios, ya conocía a Dios, y conocía a Eliseo, mi hermano. Y es una cosa muy importante, porque cuando uno conoce un varón de Dios, hermano, como este, le puede decir, gloria a Dios, le puede decir cualquier favor, y yo creo que Dios le habla a través de ese varón o de ese siervo de Dios, así como era Eliseo, mi hermano. Y esta mujer tenía una gran necesidad y se acercó a Eliseo a exponerle su necesidad, hermano. Y en realidad Eliseo quizás miró que la necesidad es tremenda, y en realidad pues lo que le dijo, bueno, que tenía en su casa, pero esta mujer, como era pobre, no tenía nada, había perdido a su marido y nada tenía en su casa, y en realidad solo tenía una vasija, no sé qué grandor era, gloria a Dios, pero el caso que tenía no la tenía llena de aceite, solo tenía un poco de aceite. Gloria a Dios, que quizás con ese aceite era el único día que le iba a servir ese aceite, y después iba a quedar sin aceite porque ya no tenía más. Pero fíjate que Eliseo le dijo: bueno, busca vasijas prestadas. Yo no sé cuántas, la Biblia no dice cuántas vasijas eran, pero sus 2 hijos se movieron, hermano, quizás por toda la comunidad, a buscar vasijas precisamente. Y Dios estaba en medio de todo esto, porque en realidad yo creo que recogieron todas las vasijas de todas las casas que ellos fueron a visitar y las trajeron a la casa de su mamá. Y como Eliseo, mi hermano, gloria a Dios, le había dicho, pues llena todas, empezó ya a llenar, hermano. Y a llenar, y sus hijos las iban colocando quizás en algún lado, en alguna esquina de la casa, y llenando, y llenando, y llenando. La Biblia dice, no sé si dice cuántas vasijas son, pero eran muchas vasijas
gloria a Dios, y las llenó todas, hermano, gloria a Dios, con el poquito que ella tenía en su casa, porque no era mucho. Y como Dios, hermano, multiplicó todo estas vasijas, este aceite, diga. Y es una cosa que lo debemos de admirar, porque si yo tengo este bote de agua y en realidad lo tengo a la mitad y pongamos que fuera aceite y lo he hecho en una vasija, ni untaba la vasija. Pero esa vasija se llenaba, luego la otra, luego la otra, luego la otra, y es algo que nosotros debemos de mirar cómo, hermano, Dios estaba usando esto, cómo Dios miraba la necesidad de esta viuda, mi hermano, gloria a Dios, y dijo, pues es la única manera que yo puedo suplir, ayudar a esta viuda, y en realidad cuando tenían muchos cerraron la puerta, que quizás porque hay muchos curiosos por ahí, bueno, ¿para qué quiere tantas vasijas? ¿Por qué quiere tantas vasijas? Vamos a ir a ver, pero cerraron su puerta, dice, y empezó la viuda a llenar y a llenar y a llenar. Y llenó todas las vasijas, hermano, gloria a Dios. Yo creo que sí, que si hubieran traído unas 100 vasijas, digo yo, pues se hubieran llenado, porque era que Dios estaba obrando en ese momento para ayudar a la viuda por medio de la palabra de Eliseo, porque miremos que en realidad como Dios, teniendo ese llamado, Eliseo dijo, esto yo no lo voy a desperdiciar, no lo voy a echar a perder y voy a seguir trabajando. Quizás Eliseo tenía muchas dificultades al andar caminando, porque no era un hombre rico que iba a sacar deme tanto, y en realidad todo eso lo debemos de ver, porque una gente que no tenga nada, pero Dios va a suplir, hermano, como suplió a esta viuda. Amén. En realidad va a suplir, y eso es que nosotros debemos de mirar que cuando nosotros a veces tenemos una necesidad, le pedimos a Dios y le pedimos, y Dios suple esa necesidad, pero todo es que creamos que Dios va a suplir esa necesidad, pero si la suplimos y no tenemos fe que la va a suplir, no va a suplir, porque Dios los conoce a nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos y todo, absolutamente todo. Y en realidad, fíjese cómo, en realidad, y ella, después de que llenó todas estas vasijas, hermano, fue y le dijo a este varón de Dios, y le dijo todo lo que le había llenado. Entonces le digo el varón de Dios, bueno, véndelas, no sé cuánto dinero se hizo, no sé cuánto debía, pero ella pagó todas sus deudas y le sobró más bien, y le dijo, pues con eso puedes seguir viviendo, comprar lo que quieras, y entonces tu casa va a tener de todo, porque vas a comprar todo lo que no sé cuánto costaba el aceite, mi hermana, una vasija de aceite, pero fíjense, no sé cuánto era la necesidad, lo que debía, porque esta deuda se la dejó su esposo. Y fíjense bien que a veces ahora en estos tiempos hay, digamos, un matrimonio, gloria a Dios, que sirve a Dios, pero cuando el esposo es el que quizás compra un carro, compra una cosa, compra la otra, y ahora con más tarjetas, mete las tarjetas por donde quiera, y en realidad viene la deuda, y el esposo cuando viene esas deudas él paga, pues, ¿verdad? Pero cuando él se muere le queda toda la esposa, pero cuando esas deudas vienen y la esposa dice, yo no pago nada, ¿cómo que pagar sin quedar? Y no tengo nada, Ni trabajo. Ni trabajo, ni nada, y hay problemas en la casa, pero fíjate que esta viuda con esta viuda no hubo ningún problema, porque ella logró pagar todo lo que su esposo debía y todo, y quedó libre de todas esas deudas. Entonces, de ahí para allá, hermano, le sobró ese aceite, y lo que le quiero decir con esto, que a veces nosotros, así quedamos, y cuando la esposa se muere, yo no pago nada. Y en realidad tal vez aunque su esposo le haya dejado dinero, pero no se quiere deshacer de su dinero. Pero si trabaja para Dios, tiene que pagar lo que debe. Aleluya. Porque en realidad la palabra dice que no le debamos nada a nadie. Y en realidad pues, ese es un caso, mi hermano, que
que podemos mirar que Eliseo, Dios cómo lo usó, gloria a Dios, después de recibir este ministerio, este llamado que Dios le hizo. Y Eliseo creía, porque Dios, hermano, creía y miraba el corazón de Eliseo, y gloria a Dios que él creía, porque Dios los conoce todos, y dijo, pues este varón lo voy a usar tremendamente, y lo puso, como dijimos al principio, atrás de Elías, mirando todas las cosas que Elías hacía, aprendiendo, para que no tuviera miedo cuando alguien le saliera enojado, esto y el otro. Y entonces, hermano, eso debemos, eso en realidad, a veces te puede discutir, te puede suceder a ti en tu matrimonio, te puede discutir, gloria a Dios, tal vez al cabo del tiempo, pero miremos que Dios prohíbe, si tú te quedaste sola, gloria a Dios, y seguís trabajando para Dios, Dios va a suplir Aleluya. tu necesidad que tú tienes y que tú le pides a Él, porque Él mira y conoce cada una de las necesidades que en realidad uno está pasando. Amén. Así es, hermana, entonces miremos todo esto, que como en realidad, pues, es de admirarse, porque, como le digo, que de un poquito de aceite empezar a llenar vasijas y vasijas y vasijas. Milagro sobrenatural. Y de veras que sí. Y yo creo que los muchachos estos, sus hijos, anduvieron por toda la comunidad donde ellos vivían y no dejaron vasijas que no recogieron. Amén. Hermano, y todas fueron llenas, y es una cosa que es de admirar. Y cuando nosotros, tú como matrimonio, tú como hermana, tú como viuda, gloria a Dios, aleluya, mira todo esto que Dios, y no solo en realidad, porque Eliseo andaba, si tú le pides, si tienes un corazón sincero y le estás pidiendo a Dios alguna necesidad que te haga, sepa lo que Dios la va a suplir, porque se la estás pidiendo de todo tu corazón, y tú trabajas, no trabajas para el mundo, trabajas por el que los da la vida cada segundo. Amén. Y entonces Dios suple a cada uno de nosotros, y esa confianza la debemos de tener día con día, mi hermano. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Mire, hermanos, pues son historias hermosas que nos traen mucha enseñanza. Conforme el pastor Luis está compartiendo, podemos ver, hermanos, algunos puntitos importantes en esta lectura, hermanos. Número 1 es la fe de esta mujer a la palabra que salió de los labios de Eliseo. Sin fe, la palabra dice que es imposible agradar a Dios, hermanos. Si no tenemos fe, aunque Dios quiera bendecir, aunque Dios quiera suplir, no vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas, que es lo principal, la fe. Número 2, hermanos, la obediencia. Eliseo le manda y le dice, reúne y júntate vasijas y llénalas de aceite. Obediencia, hermanos. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Amén, si no hay amén. obediencia a la palabra de Dios, hermanos, es como nosotros cerrarle la puerta para que el poder de Dios se glorifique. Tenemos que ser obedientes. Lamentablemente hoy en este tiempo, hermanos, nosotros los creyentes queremos ver la bendición de Dios, pero queremos vivir en rebeldía a Dios. Decir amar a Dios con nuestros labios, pero vivir en desobediencia a lo establecido por Dios en su palabra. Y entonces después vemos que hay problemas, que los hijos rebeldes, que el matrimonio destruido, y culpamos a Dios, pero la pregunta sería, ¿nosotros estamos obedeciendo lo que la palabra de Dios nos dice? Porque si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, entonces no estamos permitiendo que Dios haga la obra, porque nosotros nos sujetamos a Dios para que Dios sujete todas las cosas a nuestro favor, hermanos, para bendición nuestra. Cuando alguien de verdad tiene fe y es obediente a la palabra, entonces Dios se encarga de lo nuestro, hermanos. No pretendamos que Dios obre en nuestra vida cuando nosotros tenemos una vida de rebeldía, de libertinaje en las cosas del mundo, y yendo a la iglesia cuando soñamos con el diablo, cuando tenemos pesadillas por allá de vez en cuando, hermanos. Necesitamos tener fe y vivir en obediencia a la palabra, porque esta mujer obedeció, fue y juntó las vasijas.
Número 3 que podemos ver en esta lectura, hermanos, es que los hijos fueron hijos obedientes, sometidos a la voluntad de la madre, que es uno de los problemas que se está viviendo hoy en el 2020, en todas partes, hermanos, la rebeldía de los hijos hacia los padres. Pero aquí vemos, hermanos, la obediencia de los padres, de los hijos hacia su madre viuda. Y vemos también, hermanos, la unidad en familia, porque ellos ya cerrada la puerta, cada uno hacía una labor. La mamá llenaba las vasijas y los hijos juntaban y traían las vasijas. Entonces, en nuestro hogar tiene que haber una unidad, hermanos. Unidad primeramente en una misma fe, en un mismo... en una misma creencia, hermanos. No que el hijo cree esto y el otro cree esto, no, sino creer lo que la palabra de Dios nos dice. Unidad en una fe, unidad, hermanos, en tener, hermanos, las cosas en una disciplina dentro del hogar, en unidad, juntos, hermanos, siempre. Y si es en matrimonio, mucho más debe haber esa unidad, porque muchas veces el hombre dice, aquí yo mando y mis hijos hacen lo que yo les digo. Que tu mamá dijo, no le hagas caso a esa vieja loca, no le hagas caso. Ahí hay desunidad, hermanos. Y ahí, hermanos, se viene ese roce, y ese hijo, cuando es más grande, le falta el respeto a la madre y no la respeta y no la honra. Y él mismo se está maldiciendo a sí mismo por deshonrar a su madre. ¿Y quién lo permitió? El padre. O viceversa, la madre que dice a tu padre no le hagas caso, él se la pasa trabajando. Aquí la que mando soy yo. Porque es para los dos lados, hermanos. Tiene que haber unidad dentro de la familia. Y es lo que estamos viendo para que el poder de Dios se glorifique. Fe, obediencia a la palabra, sometimiento los hijos a los padres, hermanos, y unidad en la familia. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el poder de Dios se glorificó. Las vasijas fueron llenadas y la solución estaba ahí, hermanos. Vendan el aceite, de ahí paguen su deuda y vivan de lo que queda. Porque cuando hay estas cosas en nuestras vidas, en nuestro hogar, fe, obediencia, unidad, hermanos, Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar, hermanos. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustento. Y cuando tenemos obediencia, fe y unidad en una misma fe y sometimiento a la palabra, hermanos, Dios no nos va a dejar avergonzados. Amén. Él se va a glorificar en nuestras necesidades. No sé si mi hermana quiere compartir algo, hermana, añadir algo. Pues no, hermano, pues solamente seguir perseverando, ¿verdad? En fe, en obediencia, como decía usted, en unidad en la familia. Y la verdad que cada día que estamos en esta tierra podemos aprender más y buscar de la palabra. Aquí vemos que de aquí aprendemos mucho para seguir en nuestra vida y para poder guiar nuestra familia. Amén. Bendiciones allá a nuestra hermana Vivi Orozco, donde quiera que se encuentre en sintonía. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Dios me le bendiga. La otra cita que trae aquí el pastor Luis, hermanos, se la voy a parafrasear para aprovechar el tiempo. Es la historia de Eliseo y la tsunamita. La tsunamita, la palabra del Señor dice que era una señora, una mujer de dinero, una mujer de posesión buena económicamente hablando, pero era una mujer, hermanos, que amaba a Dios y que tenía ese discernimiento de discernir quién le sirve a Dios, porque cuando ella miraba al varón de Dios que era Eliseo, ella le daba posada en su casa. Era una mujer generosa, lo invitaba a pasar y a quedarse en su casa, le preparaba un cuarto para que comiera, le daba sus alimentos. Esta mujer era una mujer generosa y siempre que Eliseo pasaba por ahí, por esa área, lo invitaba a que viniera a quedarse en su casa. Entonces, era una mujer que tenía posición económica muy buena. Y Eliseo, pensando qué era lo que tenía de necesidad esta mujer, pues dice, no le falta nada, está muy bien económicamente. Pero su siervo Giezi le dice, esta mujer no tiene hijos. Y ahí sale la necesidad, que era lo que esta mujer tenía. Entonces
Eliseo, queriendo agradecer la gratitud y la bondad de esta mujer, oró por ella y le declaró palabra que para el siguiente año que él viniera, ella iba a tener un bebé en sus brazos. No fue algo que esta mujer pidió, sino que fue algo que Eliseo le declaró en gratitud a la bondad de esta mujer. Y si Eliseo tuvo bondad con ella, ¿cuánto más no tendrá Dios bondad con nosotros si nosotros somos agradecidos con Él, hermanos? Porque si alguien sabe bendecir y sabe dar, ese es Dios. Amén. Sí. Vemos que este hombre le declaró esas palabras y tal como se las declaró, se cumplieron. Esta mujer tuvo su niño, el niño creció, pasó el tiempo, y dice la palabra del Señor que el niño, andando con su padre en el campo trabajando, comenzó a quejarse de un dolor de cabeza. Lo trajeron a la casa con su mamá y el niño murió. Cuando este niño muere, la mujer de inmediato va a buscar a Eliseo, porque fue Eliseo quien le declaró la palabra de bendición para ella. Una bendición que ella no había pedido, sino que Dios puso en el corazón de Eliseo declararle esa palabra. Cuando Eliseo ve a la tsunamita que venía a lo lejos a su casa, manda a su siervo Giezi, porque era una mujer que él la conocía y sabía que era una mujer de gratitud, y mandó a su siervo a que la encontrara. Pero le dijo, ¿todo bien? El siervo le pregunta a la mujer, a la tsunamita, ¿todo bien? Y le dice, todo bien. Y siguió su camino. No le declaró nada al siervo, sino que ella se dirigió con el que le declaró la palabra de bendición. Y ahí es donde esta mujer le declara a Eliseo que su hijo había muerto. Y que ella no se iba a ir, sino iba él con ella. Porque era algo que ella no había pedido, pero que Dios se lo había dado, y ahora el niño estaba postrado en cama. Y quiero leerle a hoy, sí, en el versículo 31 de Segunda de Reyes, capítulo 4, dice: Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y viniendo Eliseo a la casa, he aquí que aquel niño estaba muerto, tendido sobre su cama, la cama donde Eliseo dormía cuando posaba en la casa de la mujer. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella encontró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y se salió. Una historia sobrenatural. Le dejo el lugar, hermano Luisito. En realidad, pues fíjese que casi la hermana Ceci ya comentó todo, pero fíjese que en el principio, mi hermano, yo creo que esta mujer no tenía ese aposento, porque Eliseo pasaba por su casa, al frente de su casa, y ellas lo quedaban viendo, pero
allá al cierto tiempo de estar pasando, pues le dijo ella a su esposa, mira, este siervo de Dios. Mandamos a hacer un cuarto para que pose aquí, entonces mandaron a hacer el cuarto, entonces llamaron en una ocasión que Eliseo pasaba y ya le ofrecieron el cuarto y todo. Pues Eliseo yo creo que contento, ¿verdad? Porque caminaba tanto y ahí andaba caminando, quizás era un camino largo, porque ahora es como dije desde el principio, nosotros andamos en un Toyota, andamos en carros que en realidad solo vamos a la agencia a sacar uno y lo estrenamos, pero Eliseo, mi hermano, andaba caminando como en realidad andaba Elías por todas partes y la ocasión llegó que cuando él siguió pasando, mandaron a hacer este cuarto y allí pues él dormía y lo demás, hermano, pues como dijo la hermana Cecilia, ocasionó ese momento de que ellos no tenían hijos. Eran, gloria a Dios, casados, pero no tenían hijos, pero fíjate que es una bendición, hermano. En realidad la que Eliseo les dijo, el próximo año, bueno, van a tener un hijo, pero la mujer creó. En realidad la mujer creó y dijo, pues, está bueno, quizás le dijo a Eliseo, pues lo esperamos, o qué sé qué, y ella le contó a su esposo, porque su esposo en realidad quizás salía de mañana a trabajar como salíamos nosotros, pero él tenía un terreno, quizás una arada donde trabajaba para él, gloria a Dios, y en realidad, y este niño llegó el caso que nació, como dijo mi hermana Cecilia, y nació bien tranquilo, yo creo que fortalecido en realidad, pero llegó un momento que él ya estaba grande porque dice que estaba trabajando con su padre, y quizás estaba en un solazo como el que está haciendo ahorita, pero sin frío. Y en realidad el niño pues, verdad, quizás no estaba muy acostumbrado a estar trabajando donde trabajaba su padre y le pegó ese dolor de cabeza y por medio de ese dolor de cabeza pues el niño murió. Y fue una gran tristeza para esta mujer que su niño, porque dice que se lo sentó en su pierna, gloria a Dios, y ahí lo estuvo consolando, pero no se pudo, y quizás en su pierna mi hermano durmió. Inmediatamente ya se puso triste y inmediatamente mandó a llamar a su esposo que le ensillara una mula, un caballo, de lo que fuera, mi hermano, gloria a Dios, y un camello, y fue a buscar al profeta. Y el profeta de lejos, hermano, la miró y dijo, esta es la mujer que tenía el niño, no sé, pero viene bien atribulada, pero mandó a su ayudante, mi hermano, pero no sucedió nada. Y fíjese bien que en realidad lo mismo que hizo Elías, porque esto mismo lo hizo Elías, hermano, gloria a Dios, de poner sus manos sobre, gloria a Dios, una persona muerta se acercó a ella y en realidad la calor de ellos, hermano, y la calor de Eliseo hizo que este niño en realidad y el poder revivir este niño y fue en realidad una gran cosa. Y quizás ella no tenía mucha fe, pero cuando miró esto que Eliseo hizo, reconoció más que era un siervo de Dios. Y así quizás hay gente que cuando les hacen un milagro creen que el hombre es el que hace ese milagro, pero no, hermano, es que Dios lo utiliza, lo usa de esa manera para que en realidad este milagro sea hecho para que miren la gloria de Dios y crean más, porque esta mujer creyó y dijo, hoy sí, en realidad creo que este es un siervo, un varón de Dios, que Dios lo usa con poder. Amén. Y así estamos en estas mismas situaciones, porque nosotros en nuestros hogares, pues no, hay muchos que no buscan a Dios, que en realidad dicen unos ciertos evangelistas, ahora hay creyentes que solo usan 5 minutos y no buscan a Dios y ahí están, y eso a nosotros nos perjudica, mi hermano. Porque si somos siervos de Dios y tenemos un llamado de Dios, nosotros tenemos que buscar a Dios. Es cierto que ahora se trabaja, pero después del trabajo Dios le da la fuerza para que podamos buscar a Dios y en realidad, y estas mujeres que no conocían a Dios, pues personalmente, que no iban a una iglesia, que no estaban escuchando la palabra cada día, creían.
Amén. De lo que Dios hacía por medio de sus siervos, así como lo que hacía Eliseo, mi hermano. Amén. Y fue un hecho que traspasó, hermano, porque después de que terminó la sequía, la necesidad y que en aquel entonces había necesidad en Jerusalén, en Israel, en todas estas comunidades, ya cuando Dios empezó a permitir que hubiera nuevamente cultivos y se comenzara a restaurar y a haber provisión, empezaron a volver las personas a sus comunidades, a sus lugares de origen. Y cuando vieron a esta mujer, ya después de tiempo la reconoció el rey que reinaba en aquel entonces y le declararon: esta es la mujer a la que Eliseo le resucitó el hijo. O sea que fue un hecho que trascendió épocas, años, y que fue para testimonio del poder de Dios. Sí, amén, amén. De cómo Dios se glorificó a través de la vida de Eliseo. Algo maravilloso, hermano. Y que, como usted acaba de decir, hay muchos que se les predica la palabra y no creen por la palabra, y a veces es necesario que ocurran esos milagros sobrenaturales para que aquel que no cree por la palabra, como dijo nuestro Señor Jesucristo, pues crean por los hechos que Dios hace. Amén, sí. Pero cuando Dios haga un hecho, hermano, y usted ve el poder de Dios, le invito a que persevere, a que se mantenga firme, ya que miró el poder de Dios. Abrácese de Dios y permanezca en el camino, porque lamentablemente muchas personas son como aquellos 10 leprosos que son limpiados, son sanados, ven el poder de Dios y se olvidan de Dios, ya no regresan a darle la gloria al Señor, sino solamente dice que de 10 solamente volvió uno a darle gracias al Señor, a postrarse ante Él, reconociendo el milagro que Dios había, o que Jesús había hecho en él. Lamentablemente hoy en este tiempo las personas se acercan en necesidad, nos acercamos a Dios en necesidad, pero lo importante es que cuando veamos el poder de Dios obrar en nuestras vidas y Dios conteste en medio de nuestra necesidad, permanezcamos ahí. No nos olvidemos de lo que Dios hizo y, ya estoy sano, ya estoy bien, ya tengo trabajo, ya. Y se olvidan de Dios y se van otra vez a caminar en desobediencia a la palabra. Esta mujer fue de testimonio y hay mucho para aprender en esta historia, hermanos, pero es una historia impactante, poderosa, de que un niño, hermanos, ya muerto, fue vuelto a la vida después de muerto, hermanos, que fue un hecho sobrenatural aún antes de que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, viniera como hombre a esta tierra. Amén, porque sí. quien hace la obra es Dios, usando a aquellos que se dejan usar. Un hombre que fue atrevido y que pidió una doble porción del espíritu que tenía Elías. Amén, amén, sí. No sé si mi hermana tenga algún otro comentario, hermana. Mi hermana, todo bien, sigo aprendiendo. Gloria al Señor. Son historias, hermanos, hermosas. Si hay un libro que a mí me gusta es Primera, Segunda de Reyes, hermanos. Me encantan esos dos libros, Crónicas, pero lo que es Primera y Segunda de Reyes son de mis libros favoritos porque vemos esas cosas tan maravillosas. Desde Primera, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, a mí me encantan esos libros, hermanos, porque son historias que impactan, que ministran el corazón, de fe, lo llenan a uno, hermanos, y el poder de Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia, Dios sigue obrando, pero es necesario tener fe, hermanos. Amén, amén. Esta mujer, hermanos, una característica importante que hizo es que fue a la persona correcta. Cuando esta mujer iba corriendo, Eliseo mandó a su siervo y dice: la veo afligida, la veo con llanto, ve y pregúntale qué pasa. Y ella no le declaró palabra. Ella sabía a quién tenía que ir, hermanos. A veces nosotros, en medio de la necesidad, vamos a las personas equivocadas. Algunas pues consultan la hechicería, algunas consultan las cartas, algunas consultan a la comadre, algunos consultan a la compañera del trabajo. Sí. Y no vamos, hermanos, al lugar perfecto, al lugar correcto. Y el camino correcto es Dios. Una persona que te ministre y que te hable palabra de vida, palabra de esperanza. Hoy, cuando se habla de necesidad dentro de los matrimonios, cuando se va la persona incorrecta, el consejo es: no te dejes. Si te hizo esto, tú hazle esto. O si te dice: déjalo. Mira, tienes
Estás joven, bella y puedes encontrar a alguien más. ¿Y sus hijos? ¿Dónde quedan los hijos? ¿Dónde queda ese fruto de ese amor y el compromiso que una vez hizo? Debemos de ir siempre al lugar correcto, hermanos. Amén, amén. Dios es un Dios de poder que trae esperanza, que trae restauración, que da amor donde no hay, que da vida donde no hay nada y que hace las cosas nuevas. Lo importante es ir al camino correcto y creer y confiar en el poder de Dios, hermanos. Y solo digo, hermanos, con testimonio personal, hermanos. No nada más porque yo lo pienso, porque lo he vivido. Lo he vivido, hermanos. Tanto en mi vida matrimonial como en mi vida personal. Cuando ya te dice el médico no se puede hacer nada, Dios tiene la última palabra. 2 ocasiones han declarado casi a mi madre muerta y a hoy, para gloria y honra del Señor, mi madre está con vida, Amén, sigue con vida, aleluya. y confío en Dios que un día la voy a tener aquí conmigo, Amén, porque amén. le creo a un Dios grande, a un Dios de poder, a un Seguro Dios que que sí. hace milagros. El hombre puede decir cualquier cosa, Dios tiene la última palabra. Si tu matrimonio está destruido, Dios puede restaurar y poner amor, restaurar la confianza, restaurar el respeto, restaurar la comunicación. Si tú primeramente le das tu corazón a Dios y buscas a Dios de corazón y empiezas a pedirle la ayuda en el lugar correcto, que es en la presencia de Dios. Amén, amén. Nos cuesta, hermanos, porque hay que buscarle, hay que pasar tiempo en oración, hay que pasar tiempo en comunión con Dios. Hay que buscar consejería que nos edifique y no que nos destruya. Porque esos hijos que un día dejamos con un padre y con otro padre, el día de mañana van a ser drogadictos. El día de mañana van a andar en las calles rodando. El día de mañana van a ser padres a los 13, 14 años. Y eso es lo que el diablo quiere, destruir las familias. Amén, sí. No podemos permitirle al enemigo que destruya nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos. Hicimos un compromiso. Vamos a ser valientes y seguir adelante, ir al lugar correcto y pedir la ayuda correcta. Este niño no había esperanza, estaba muerto, pero como esta mujer fue al lugar correcto, recibió la respuesta. Si tú comienzas a buscar a Dios, vas a recibir la respuesta a tu Amén, necesidad, amén, sí. pero tienes que seguir hacia adelante y buscar al Señor, que todo lo puede. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Son muchas las citas que hay en cuanto a los hechos de Eliseo, hermanos. Otra de las historias es aquel hombre Naamán, capitán del ejército de Siria, hermanos, un hombre altivo, lleno de lepra, pero que Eliseo le declaró y le dijo, le dio palabra que se fuera y se lavase en las aguas del Jordán y esa lepra sanaría. ¿Qué era lo que tenía que hacer Naamán? Obedecer solamente la palabra para recibir el milagro. Y Naamán se indignó tanto y se molestó tanto porque dijo, tantas aguas y tantos ríos hay en tantos lugares, ¿por qué yo me voy a ir a meter al río Jordán? A lo mejor el río Jordán, no lo sé, en aquel entonces era uno de los más hierbudos, de los más sucios. No quería irse a meter al río Jordán. Y el siervo le dice, bueno, pero si te dicen que te metas y vas a ser sano, ¿qué te cuesta hacerlo? Hazlo. Y enojado y molesto fue y se metió y salió sano. A veces, hermanos, nos cuesta ser obedientes. La palabra nos habla, hermanos, en cuanto al matrimonio. Hoy hemos estado, por alguna razón, el Señor trayendo el tema al matrimonio, y es que alguien, Dios le ha de estar hablando, Amén, hermanos. amén, sí. Porque no lo teníamos en mente ni lo planeamos, pero a alguien Dios le ha de estar hablando, hermanos. En el Señor hay restauración. Naamán solamente fue obediente. Estaba enojado, estaba molesto, pero fue y lo hizo. Y cuando lo hizo y se zambulló en las aguas del Jordán, salió limpio de su lepra. ¿Cuál es tu necesidad? No la conozco, pero Dios sí la conoce. Y la palabra que hoy Dios te dice, búscame, camina en mi camino, obedece mi palabra, conóceme, date la oportunidad de conocer a Dios y permitir que Dios obre, y no que seamos nosotros determinando y decidiendo en nuestros propios pensamientos. Y cuando tú determinas ser obediente, hermano,
hermana, amigo, amiga que nos escuchas, que nos vas a ver, es cuando tú le vas a ceder el lugar para que Dios comience a hacer lo que hasta hoy no has podido hacer ni vas a poder hacer. Amén, amén, sí. Pero Dios está ahí para obrar y glorificarse de una manera sobrenatural. Hay historias sobrenaturales tremendas del poder verídico y verdadero del Dios al cual predicamos y servimos. Amén. Y al cual hemos experimentado en nuestras vidas. Y así como yo lo he experimentado, mi hermana tiene sus propias experiencias, el pastor Luis tiene tremendas experiencias también. Dios quiere que tú lo conozcas y lo experimentes en tu vida personal. Me gustaría hacer una oración, Amén. hermano Luisito, agradeciendo a cada uno de los que están ahí, bendiciendo sus vidas. Pero si hubiese alguien que no le ha entregado su vida a Cristo, primero yo quiero invitarle a que reconozca que es pecador, que necesita de Dios en su vida, que le pida perdón al Señor por sus pecados, sin un perdón de palabras, sino un perdón que venga de su corazón, y le entregue su vida a Cristo. Y si usted siente esto en su corazón, le invito a que haga esta oración conmigo. La palabra dice: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es necesario que declaremos con nuestros labios que creemos y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador para permitir que Dios empiece a obrar. Haga esta oración conmigo. Padre, en esta hora